Bueno, vamos a entrarle a la discusión. Esta semana se aprobó en sesión extraordinaria una reforma, una ley que le importaba mucho al presidente López Obrador, la ley de adquisiciones, para ir por medicamentos, para traer medicamentos, para distribuir medicamentos. La empresa es propiedad, de hecho ya, del gobierno. El gobierno que ha ido robusteciendo distintas áreas, el gobierno federal que construye lo mismo aeropuertos que trenes y ahora también compra medicamentos y los distribuye. Lucy Bravo, ¿cómo estás, Lucy? Bienvenida. Muy bien, buenas noches. Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo te va? Qué gusto. Es un gusto saludarte, muy buenas Manuel, noches. Lucy. A ver, entremos a la discusión. Les propongo, necesitamos un Estado más grande, más robusto, un Estado que se meta un poco en todo, o un Estado más delgado, más eficiente, que genere las condiciones y que más bien permita que ciudadanos, que empresarios innoven y generen riqueza. Pablo, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que necesitamos un Estado más fuerte, pero más delgado. Y no es contradicción, es justamente lo que nos falta, que el Estado cumpla bien con sus funciones esenciales, que las haga bien. La seguridad es la más importante de todas, después tiene otras como podrían ser salud, educación, etcétera, pero la más importante es seguridad. Que haga eso bien, ya estaríamos de gane. Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, cuando te pones a hacer de todo y todo lo haces relativamente mal o bastante mal, pues entonces las cosas no van bien. Puedes tener un Estado muy grandote y al mismo tiempo sumamente débil. Digamos, era lo que pasó en la antigua Unión Soviética. El Estado controlaba todo. Podría decir, es que no había institución más fuerte que el Estado. No, era sumamente débil, se derrumbó solita. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Estado fuerte en las tareas que le son esenciales y un Estado delgado, que no vaya a donde no necesita ir. Cada vez que el Estado interviene en los mercados económicos, en principio crea una distorsión. Crea una competencia desleal para los dos competidores, crea incentivos equivocados, no sabe ni siquiera bien qué persigue. Una empresa estatal, ¿qué persigue? ¿El lucro? ¿Generar utilidades? ¿O persigue beneficiar a sus clientes dándoles los servicios muy baratos? Son fines contradictorios. Entonces, eso es una situación delicada. Ahorita más que nunca porque el Estado tiene enormes problemas de recursos fiscales, o sea, no alcanzan los recursos fiscales, y ponerse a invertir en crear empresas del Estado, con la historia que tenemos en México de cómo el Estado, que ha tenido trenes, café, acero, automóviles, camiones, todo lo que nos podamos imaginar lo tuvimos en el Estado de Luis Echeverría, cuando el presidente actual, por cierto, ingresó al Partido Revolucionario Institucional. Ese tipo de Estado fracasó. Quebró solito, no fue la oposición, no fueron los conservadores, los neoliberales los que acabaron con ese sería una vuelta al pasado, ir para allá sería una vuelta al pasado. Es una vuelta al pasado y nos está quitando recursos que necesitamos hoy más que nunca invertir donde se necesita. Lucy, ¿cómo la ves? Pues yo creo que tampoco podemos olvidar el contexto que estamos viviendo. Estamos insertos, sí, en una contingencia sanitaria, pero también en una crisis económica muy fuerte. Y en ese sentido creo que sí también podemos remitirnos a los clásicos, a la máxima de Keynes, que es desmitificar pues justo el tema de la intervención del Estado, cuando a veces sí es necesario. Y yo creo que en la medida que se incentive la inversión, eso va de alguna manera a reactivar la economía poco a poco. Pero desde mi punto de vista, lo ideal sí sería pues fortalecer el Estado de Derecho y que efectivamente pues se den las condiciones para que no estemos como en un estado de incertidumbre, sobre todo en un tema tan sensible como es el sistema de salud. Y esto que mencionabas, esto que detonó pues la discusión, yo creo que es importante entender cuál sería la visión fundamental del presidente López Obrador en cuanto al sistema de salud y leerlo desde ese punto de vista, porque es una victoria, antes que nada, yo creo que también política, es un momento político para él importante, una victoria que se gestó en 4 actos, ¿no? En una primera instancia, con este veto, estas multas que impone a las farmacéuticas, bueno, a ciertas farmacéuticas en el país. Que las ha traído... Sí, exacto. Entre ceja y ceja. Con el dedo en el renglón, por supuesto, luego la creación del Instituto Nacional de la Salud y el Bienestar y por supuesto, la gestión internacional que hace con Juan Ramón de la Fuentes de la ONU y esto que viene a cerrar con broche de oro con esta aprobación de la ley de adquisiciones. Entonces yo creo que hay una operación muy importante y que él no ha soltado el tema. Entonces también leerlo desde cuáles son sus prioridades en este momento va a ser muy interesante. Gabriel. Pues mira,
Todos los modelos están equivocados, dijo alguien por ahí, que ahorita no lo recuerdo. Pero algunos modelos son útiles, ¿no? Hemos debatido esto muchísimo, incluso en esta mesa, qué tanto Estado, qué tanto mercado. El caso en particular, pues amerita, ¿no? Según sea la situación, ¿no? Hay situaciones en que el keynesianismo se impone y hay situaciones en que el libre mercado debe de ser la solución. Hay países que están francamente estatizados, que tienen un gran estado social, los países nórdicos, y que les va muy bien, ¿no? A cambio de eso te quitan el 80% de tus ingresos en impuestos, ¿no? Y el Estado se encarga de que tú no te preocupes por nada, ni por tu salud, ni por tu educación, ni por nada, ¿no? En el caso de México, como señala Pablo, hemos vivido experimentos de los dos tipos, ¿no? El Estado revolucionario tuvo una vocación interventora, porque así estaba incluso doctrinariamente en la Constitución, así está, ¿no? El Estado tiene que acometer tareas que otro agente social sencillamente no las acometería. Y además, en tiempo del triunfo de la Revolución, las fuerzas económicas estaban sumamente debilitadas, de tal manera que era imperativo que el Estado tomara eso. ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué extensión? ¿Es verdaderamente la vocación del Estado meterse en todos esos terrenos? Y nosotros vimos la conclusión, y lo decía también lo que señalaba Pablo Gabriel Said, ese modelo de Estado fue víctima de su propio éxito. De su tamaño, ¿no? Del tamaño, pero cuando mejor le iba fue cuando se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba inscrito que no, estaba metiéndose en demasiadas cosas, el que mucho abarca poco aprieta, decía Pablo. Entonces, en este momento yo veo que la lectura del presidente es una lectura de coyuntura, como señala Lucy. En este momento de pandemia, una cuestión neurálgica pues son los medicamentos. Sí, a ver, si los puedes conseguir más baratos. Si los puedes conseguir más baratos, que mejor. Exactamente, ¿sí? Ahora, lo que se nos atraviesa son una serie de cuestiones de consideración muy importantes. Estás vulnerando instituciones que ya tienes para implantar ese modelo, ¿no? Es decir, se votó a las 4 de la mañana la ley. O está rompiendo el mercado, ¿no? El libre mercado también y la competencia. No, porque sabemos además que hay unas cuestiones estructurales sumamente viciadas y perversas. El mercado de los medicamentos es muy monopólico. Sí. Ahora, lo que pasa... Hay mucha corrupción. Mucha corrupción. Sí, muchísima. Entonces yo creo que la necesidad que vio el presidente López Obrador de intervenir fue que, a ver, ¿Cómo le vamos a comprar a gentes cuya cadena productiva hace ganancias extraordinarias a causa de corruptelas, conexiones políticas, etcétera? Pero es al punto que señalaba en un momento dado Sergio Vela, ¿no? Bueno, pero no derrumben la casa por tapar una gotera. Sí. Es decir, yo creo que está bien, porque además el secretario de Salud, si recuerdo bien, tú lo sabrás, Manuel, fue muy explícito al decir que no están fuera las empresas farmacéuticas mexicanas. Igual pueden entrarles. Si dan precio más barato. Pero también añadió, no van a entrar aquellas empresas que sean sancionadas, que ya tengan una multa y que estén etiquetadas las que han sido corruptas, pero ninguna ha sido corrupta, porque no hay un solo proceso judicial, no hay ningún funcionario, ningún ejecutivo de ninguna empresa farmacéutica condenado. Entonces, sí, estamos ante una operación política y exitosísima, sin duda alguna, como menciona Lucy. La cosa está en que lo que no queda claro es, vas a crear una empresa, eso es un compromiso con tus trabajadores, un compromiso institucional, y después, ¿cómo vas a evitar que esa empresa cometa actos de corrupción? Sí, aquí lo que tenemos es, yo estoy de acuerdo en que sí es ilógico mirar esto solo como si fuera un partido de fútbol entre, digamos, los que le van al Estado y los que le van a la iniciativa privada, y entonces cada vez que le meten gol a uno, pues el otro es el que anotó el gol. O sea, no es eso. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. O sea, no es un juego de suma cero entre el Estado y la iniciativa privada, ¿no? O sea, ¿cómo es en los mejores países? Pues se ayudan. O sea, el Estado quiere que sus empresas privadas prosperen. Y el Estado va y cobra. Bueno, pues idealmente sí, pero pues por la entrada con las farmacéuticas no quiere que prosperen mucho, porque si la queja Hay otros sectores, el energético, por ejemplo, que se ha quejado de que les están cambiando las reglas del juego a la mitad del partido. Eso no es sano, eso no es bueno, eso no alienta la inversión. Y bueno, pues si estuviera alentándose la inversión y la iniciativa privada viviera en jauja y le vas y le cobras más impuestos, fantástico, pero estamos en una crisis espantosa. Si hay empresas que generan utilidades, es una excelente noticia, porque eso significa que el Estado va y cobra los impuestos con los que puede después invertir en salud, invertir en seguridad, invertir en sus tareas prioritarias, pero desviar recursos de las tareas prioritarias para inventar una empresa que además va a ser dirigida por una persona a la que respeto muchísimo, no la conozco, pero que no parece tener detrás de sí un currículum, digamos,
como de un gran profesional de las empresas, administrando empresas. Un muy buen servidor público, pero sin experiencia hasta empresarial. Ahora, a ver, pero es una empresa. Sí. En una empresa necesitas experiencia empresarial. Si no, o sea, no le va a ir muy bien a una empresa donde pones, con todo respeto, a un comunicólogo al frente de esto. Perdón, no le veo la lógica. Lucy. Pero de igual forma, yo creo que en el tema específico del sistema de salud, yo creo que es uno de los indicadores más importantes que puede tener el funcionamiento de la economía de cualquier país del mundo. Porque ahora mencionabas esto de que pues el Estado le tiene que apostar precisamente al crecimiento de las empresas, pero si vemos un caso emblemático, el de Estados Unidos, ¿no? Su sistema de salud, que es un caos y que es un lastre que llevan arrastrando desde hace varias décadas. Hace 20 años la inversión, el gasto público precisamente en el sistema de salud era de apenas un 11%. Hoy es más del 25% y aún así los resultados son catastróficos. 40 millones de estadounidenses no tienen acceso a salud pública. Entonces, también puede generarse pues esta especie de círculo vicioso en el que pues estás tirando dinero, ¿no?, a la basura y no hay resultados. Entonces, creo que también es un tema de transparencia y sobre todo de rendición de cuentas. Al final, esto que mencionábamos también, si hay actos de corrupción, que se persigan, que las instituciones hagan su trabajo y que haya señalados y que haya pues procesos. Ahora, esto me parece ser un sello del gobierno, ¿no? A ver, porque es el tema de las medicinas en este momento, digamos, inédito en el que nos encontramos, pero es el ejército construyendo un aeropuerto, es el tema de la refinería en Dos Bocas, en donde pues hay quienes pensarían que hay fuentes de energía mucho más limpias, mucho más baratas incluso, y que podrían fomentar la competencia dentro del país. Es el Estado metiéndose también a la banca. Es decir, parece que es un sello del gobierno del presidente López Obrador. Sí, fíjate, a mí me desconcierta en un primer plano la política que está siguiendo con esta nueva empresa. ¿Por qué? Porque en el discurso este gobierno ya nos tiene acostumbrados a oír que hay que proteger y que hay que ser autosuficientes, ¿no? Y una forma de debilitar la autosuficiencia es yendo a estimular la producción en otro país, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que por ese lado está bien, ¿no? Pero yo lo entiendo, fíjate, desde un punto de vista neoliberal. A ver. Voy a defender la postura del presidente López Obrador. A ver. ¿Qué dice el neoliberalismo? Si es que alguien encuentra por ahí un corpus doctrinario del neoliberalismo que no existe, ¿no? Pero una serie de recetas tituladas como neoliberales. Que el Estado debe de intervenir cuando el mercado no es capaz de reaccionar a ciertos estímulos. Ahí el neoliberalismo no solo está de acuerdo, sino que aconseja la intervención del Estado. Una vez que se corrijan esas cuestiones, el Estado debe de retirarse, ¿no? Y yo creo que en esto la lectura es buena. ¿Sí? La pandemia nos pone en una situación de debilidad porque los medicamentos son escasos, todos los países están protegiendo sus reservas, no llegan, la distribución es un problema muy claro, ¿no? Lo menciona el presidente, ¿no? Dice, ¿por qué no llegan nuestros medicamentos con la facilidad que llegan las papitas, ¿no? Yo estuve en la barranca de Batopilas 3 horas abajo de Krill, en un camión de todoterreno, llegamos en un primer tendajón, papitas y refrescos. Sí. ¿Por qué no hay los medicamentos? Entonces es un verdadero reto empresarial. Estas empresas, cuyos nombres no voy a mencionar, de lo que se hicieron un gran éxito fue sus estrategias de logística, de distribución. Es decir, que están simultáneamente en muchos puntos, con un esfuerzo verdaderamente racional. Ojalá que eso fuera el caso, ¿no? Que venga el Estado, que intervenga, porque la situación lo amerita, ¿sí? Y que corrigiéndose la situación, el Estado vuelva a su lugar, ¿sí?, de cumplir las funciones básicas. Sí. Yo quisiera recordar que una de las justificaciones que ofreció el presidente fue la de que en algunas ocasiones estas empresas a las que llaman monopólicas, acusando de que son 4 que tienen el 70% del mercado, eso no es un monopolio. No. O sea, eso es un mercado, dependiendo de qué tipo de producto, puede ser un mercado muy sano. 4 empresas que se reparten el 70% del mercado y el otro 30% es para las demás, no es un monopolio, más que en esta definición presidencial. Es un oligopolio. Bueno, una de las justificaciones que da, y no quiero dejar de mencionarlo, es que dice que a veces dan hasta medicamentos caducados. Bueno, tenemos el caso del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, donde hubo medicamentos contaminados que le costaron la vida oficialmente, creo que como a 8 personas, aunque extraoficialmente dicen que a más, porque solo contaron a los trabajadores de Pemex, etcétera. No ha habido un solo indiciado
por este caso de medicamentos contaminados. El gobierno acusó a una de estas 4 empresas monopólicas de haber vendido los medicamentos. En Compranet se podía comprobar que esa empresa no los vendió. No, tenía 2 años de no venderle medicamentos a Pemex y no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que ocurran esas cosas, que se castigue a quien vende un medicamento caducado, a quien cause la muerte de un paciente inocente. Eso es lo que hay que perseguir. Si no perseguimos eso, todo queda en éxitos políticos que funcionan políticamente, pero que no mejoran la vida de la gente. Queda narrativa, ¿no? Queda narrativa. Es un gobierno... el otro día alguien me decía, defendiendo al gobierno de la 4T, me decía, es que no entiendes que es un gobierno de símbolos. Le digo, es que eso no es un elogio, eso es un vituperio, ¿no? O sea, sí, los símbolos. No sé, o sea, pues ¿cómo de símbolos? Si tú estás enfrentando una estructura oligopólica de mercado, en el caso de los medicamentos, como cualquier otro, que además hay que decirlo a nivel mundial, sí, es oligopólica la estructura de ese mercado. Sí, también. ¿Por qué no lo aprovechas tú con una actitud oligopsónica? Porque el gobierno es el mayor comprador de medicina. Claro, ahora es puedes ensayar otras estrategias. Ahora, va a comprar un dineral. No, pues están hablando en una cifra de 50,000 millones de pesos, en otra de mucho más, porque mencionaban 6,500 millones de dólares, que es una brutalidad de dinero. Ahora, una cosa es comprar los medicamentos y otra cosa es hacer lo que dice Gabriel, de que el medicamento llegue a todas partes. Sí, traerlo y distribuirlo. Sí, porque la empresa extranjera y verificar pues no te va a venir a distribuirlo. Eso me imagino que es lo que va a hacer la empresa mexicana. Te lo venden, pero no te lo distribuyen. No, te lo entregan, ahí está. O eso es aparte. Sí, bueno, por eso. Ahora, yo no niego que exista una cantitipuchal de corrupción, pero lo que creo es que no puedes decir, pues resuelvo el problema sin acusar a nadie, pero sin generar procesos. Va a ser un Estado más robusto. Es un Estado en más vas grandote. A tener que contratar a más personas para distribuir medicamentos, capacitar a personas para algo, para lo que hoy no está. Pero más grandote, no necesariamente más robusto, más grandote, más voluminoso y más lento. Sí. Por necesidad. O quizás se genere un efecto perverso de desvío de recursos de otros proyectos o de otras áreas esenciales para atender pues este proyecto que tiene el presidente ahora en la mira, ¿no? Entonces creo que también ahí ese es uno de los más grandes riesgos en cuanto a gasto público, endeudamiento, incluso pues esto que tanto nos prometían de que no se iba a incrementar la deuda pública y bueno, veíamos las cifras esta semana que no ha sido necesariamente el caso, exactamente, y entiendo tu preocupación en cuanto a la intervención del Estado, pero yo creo que en el caso específico por la contingencia que estamos viendo se justifica únicamente en ese sentido por también la crisis económica, pero sí hay otras actividades en las que efectivamente creo que podría ser un efecto perverso. El Estado ya había comprado medicamentos en el extranjero. Sí. Y ahora recientemente para cáncer, para niños. Sí, bueno, también no olvidemos, venimos de un contexto donde desde el 2019 el Estado cambió la forma de adquirir medicamentos y se generó un desabasto importante, que no es que no existiera antes, también había antes, pero aumentó el desabasto y se generó mucho caos ahí. Entonces, eso le hizo mucho ruido al gobierno. Entiendo que haya que actuar, que tomar mejores decisiones. Ignoro por completo del tamaño de la corrupción que fuera, no sé nada de la industria farmacéutica y es posible que estén haciendo lo mejor y que vaya a resultar en ahorros, pero hay que tener cuidado porque una empresa no es una solución a corto plazo, es una cosa que va a quedar ahí muchos años, vas a generar sindicatos, vas a generar todas esas cosas y distorsionas el mercado. Es decir, si yo, por ejemplo, yo tengo una distribuidora de medicinas o de lo que sea, donde ingresa el Estado a competir conmigo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo sí necesito generar utilidades para pagar mis impuestos, para montones de obligaciones que no tiene el Estado. Entonces, una empresa que es del Estado, que compite contra ti, tiene un montón de ventajas, ¿no? No tiene las mismas obligaciones que tiene una empresa privada, ¿no? Entonces, eso puede desincentivar el hecho de llevar las cosas ahí. A ver, tenemos un ejemplo claro histórico. Volviendo al ejemplo que ofrecía Gabriel de las papitas que llegan a todos los confines de México. El Estado tuvo una gran empresa de distribución de alimentos, la Conasupo, y debe tener todavía hoy algo, perdonen mi completa ignorancia, no sé ni cómo se llame hoy, pero debe existir todavía algo semejante. ¿Hasta dónde llega? Se queda corta en comparación a los de las papitas. No, el reto va a ser enorme. El reto es
es enorme. Ahora, quizá valdría la pena recargarse en experiencias previas ya, en experiencias dentro del país, Sí. en la red de distribución del IMSS, del ISSSTE, O de las del papitas. INSABI ahora, o de las papitas. Es que es lo que hacen, es que a veces nos falta imaginación. Cuando vemos estas dos cosas enfrentadas, nos falta imaginación para ver cómo el sector privado y el sector público o paraestatal pueden trabajar juntos. Lo que pasa es que no hemos aprendido cabalmente las lecciones de la historia, ¿no? Estamos entre los dos extremos, aquí un maniqueísmo tremendo. Sí, sí, sí. Como hay corrupción, entonces hay que mirar otra vez al Estado como controlador. No hay ninguna garantía de que el Estado controle la corrupción. Al contrario, los ejemplos históricos son la burocratización y eso. ¿Por qué no ensayamos, como decía Lucia, a ver, hay que ver las experiencias de otros países, hay que ver cómo le hacen otros y llegar a un modelo que te sirva? Sí. No al doctrinario, no ni el neoliberal ni el otro, sino el que te sirva. Sí, el que te En sirve. cierto sentido estamos mejor que bastante mejor que Estados Unidos, que Así tiene un es. sistema de salud que es un desastre. Es como un dijo desastre, Lucy. está quebrado además, sí. Gracias a los tres, Pablo, muchas No, al gracias. contrario, gracias a Gracias, ti. Lucy, muchas Lucy, gracias. Gracias. Lucy, Gracias Gabriel, por vernos, Manuel. se queda con todo personal. Por fin es viernes, soy Manuel López San Martín. Buen fin de semana, acá nos encontramos el lunes. Pásela bien.